En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación de Enfermedades Puertorriqueñas de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de la Fundación FER. Este programa, como todos los sábados, llega a ustedes gracias a Bristol Myers Squibb. Y en la mañana de hoy tenemos a nuestra invitada de la casa, la doctora Noemí Varela Rosario, a quien le doy una calurosa bienvenida. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días a Grisel y buenos días a todos los que nos siguen y nos escuchan el día de hoy. A todas las personas que nos escuchan a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla en Facebook Live. Este programa, como ustedes saben, además de Facebook, siempre pueden buscarlo más adelante en nuestra página fundacionfer.org y en YouTube. Comenzamos rápidamente hablando un poquito sobre nuestro invitado, como siempre hacemos para presentarla. La doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga, es socio fundador de la Fundación FER. Fue su presidenta durante el 2012 hasta el 2016 y actualmente es vicepresidenta de la Junta Directiva. Graduada de Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, residencia de Medicina Interna en Emory University Hospital en Atlanta, Georgia, de donde también obtiene su Primary Care Fellowship y Rheumatology Fellowship. Board Certified de Medicina Interna y Reumatología, fue presidenta y vicepresidenta también de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. En abril de 2014 fue instalada como Fellow del Colegio Americano de Médicos, del American College of Physicians. Tiene práctica privada en su ciudad natal de Aguada y su teléfono 787-252-8736. Y la doctora nos viene a hablar hoy de un tema que a lo mejor algunas personas han escuchado que puede ser interesante para la población en general, es la artritis, lo que se le llama la artritis reactiva. Según la página web en español del Colegio Americano de Reumatología, ACR por su sigla en inglés, la artritis reactiva es una forma dolorosa de artritis inflamatoria causada por la inflamación en las articulaciones. Se produce en reacción, eso es provocada por ciertas bacterias. En el pasado recibía el nombre de síndrome de Reiter, pero ya se le dice artritis reactiva. Y rápidamente la primera pregunta para la doctora es, pues, ¿qué es la artritis reactiva? ¿Cómo es que esto se desarrolla? Bueno, como mencionaste ya, es una artritis inflamatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar asociada a su manifestación a dolor, inflamación e hinchazón en las articulaciones. Interesantemente, este tipo de artritis también tiene otras manifestaciones que no son necesariamente articulares. Puede tener envolvimiento de los ojos, del área genitourinal, puede estar asociada con síntomas como diarrea y casi y siempre va a estar generada por una infección. Ahora, no es que la artritis tenga una infección necesariamente activa. A veces se puede recuperar la bacteria en cultivos ya sea de excreta, del área genital, pero aún cuando no está la presencia de la bacteria que ha causado este problema, se puede desarrollar esta reacción inflamatoria artrítica, que en la mayor parte de los casos va a ser autolimitante, lo que quiere decir que de 6 a 12 meses habrá de resolver. Y una pregunta, doctora, con lo que me está diciendo me suena como que esto puede, esta artritis se puede manifestar no necesariamente cuando la persona está pasando por el proceso de infección solamente, sino que puede pasar después, más adelante. Ciertamente, lo que se considera que puede ser una relación razonable
en términos de la persona que haya tenido esta infección, ya sea una infección bacterial intestinal, ya sea genitourinaria, que son usualmente las que están asociadas, ya la exposición puede ser desde días hasta semanas, 4 o 5 semanas de haber sido expuesta o haber sufrido esa infección. Así es que tiene que estar la persona que empieza a tener esos síntomas, que ya mismo los vamos a describir con un poquito más de detalle, tiene que estar pendiente si pasó por un proceso infeccioso para que... Claro, y mencionarlo a sus médicos, porque si no hay una relación inmediata, como por ejemplo la semana pasada a mí me dio fiebre, diarrea, no sé qué, pero pasó hace un mes, hace 5 semanas, todavía puede ser relevante. Increíble, de verdad. Entonces, doctora, se menciona dos situaciones en términos de infección urinaria o genitourinaria. ¿Qué causas, cuáles son las posibles causas de esta? Hay varias bacterias y organismos que han sido relacionados a que la persona desarrolle como un organismo detonante, vamos a decir, la exposición a ese organismo, la infección con ese organismo puede ser detonante de la enfermedad. Hay algunos que son ya más del sistema gastrointestinal, como lo son la salmonella, shigella, campylobacter, que son bacterias que causan una diarrea infecciosa. Algunas de Streptococcus y Escherichia coli también. Escherichia coli va a ir más en el genitourinario, que son infecciones ya sea de transmisión sexual, la mayor parte de los casos son de transmisión sexual, y que envuelven infecciones con clamidia, ahí está Escherichia coli, que son unas infecciones de naturaleza un poco diferente, pero que van también a poder generar esta reacción inflamatoria o detonar esta forma de artritis reactiva. Yo sé que para algunos pacientes puede ser un poco confuso entender cómo es que tú vas a tener una artritis asociada a una infección que ya no está o que pasó. Pero eso es lo que hemos visto con condiciones como Zika, como chikungunya. Usted sabe, la persona sufrió esa infección y eso activó o detonó una reacción en el sistema de defensa o el sistema inmunológico que dispara esta inflamación. Es importante que esté muy claro de que estas cosas, hay veces que las personas dicen, no, a mí no me va a dar, por ejemplo, artritis reumatoide, no sé qué, porque yo no tengo la tendencia, pero nunca se sabe cuándo puede haber. ¿Qué va a ser tu genética? Eso es así. Doctora, ¿cuáles son esos síntomas más comunes de esta artritis reactiva? Bueno, mira, hay síntomas que son musculoesqueletales, que esos van a ser realmente universales, que son el dolor en las articulaciones, el entumecimiento, el cansancio, el malestar, la hinchazón, el enrojecimiento, la limitación de movimiento. Usualmente este tipo de infecciones o de reacción a las infecciones prefieren las articulaciones de las piernas inferiores. Pues muy comúnmente podemos tener una persona con una rodilla hinchada. A diferencia de otras artritis como artritis reumatoidea, el paciente no va a presentar con envolvimiento en ambos lados del cuerpo a la misma vez, sino que puede ser que tenga una rodilla en un lado, un tobillo en el otro. Hay un hallazgo que es bastante patoneumónico que puede estar asociado con esto que se llama dactilitis, que es cuando ese dedito del pie se hincha y se parece una salchichita, así mismo se le dice un dedo en salchicha, parece una salchichita todo gordo, rojito, adolorido, de un color mucho más oscuro que los demás, y eso es algo que cuando tú lo ves, pues rápidamente sospechas que por ahí puede estar ese proceso. Ahora, lo que no son relacionados al sistema musculoesqueletal van a estar relacionados a la bacteria que originó el problema. Ejemplo, si yo tengo una bacteria que fue, por ejemplo, una infección del sistema gastrointestinal porque comiste un alimento que estaba contaminado, pues ahí vamos a tener la diarrea, el dolor abdominal, ¿verdad? Todos esos cambios. También esas personas pueden tener conjuntivitis, y la conjuntivitis se puede ver en ambos casos, también en el genitourinal. Si la bacteria fue genitourinal, dolor pélvico, cervicitis, úlceras en la cabeza del pene. Hay muchas manifestaciones del sistema genitourinal. Otras cosas que pueden verse en ambos casos son úlceras en el cielo de la boca, como mencioné, inflamación en el ojo, que puede ser desde una conjuntivitis hasta ya inflamación en las capas de ojo como tal. Puedes tener manifestaciones en la piel, erupciones, esos cambios que dije de las úlceras en la cabeza del pene. Pues todas esas son distintas manifestaciones
que, como dije, dependiendo del patógeno o del organismo que esté causando el problema, vamos a tener algunas de ellas, pero independientemente del organismo, las musculoesqueletales las vamos a ver prácticamente en todos los pacientes. Así es que un dolor generalizado prácticamente, pero con un involucro. Unas articulaciones específicamente inflamadas. Doctora, y esta persona está pasando por este proceso, este paciente, cuando llega a donde el médico, vamos a decir su médico primario o su médico internista, ¿cómo se diagnostica esta artritis? Muy importante porque esto es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo te voy a hacer una prueba para artritis reactiva y va a salir positiva. El primero es que tiene que existir es el cuadro clínico. El paciente que estuvo expuesto a una infección. Pero desafortunadamente hay pacientes que ni siquiera están conscientes de que han tenido ese problema. Ejemplos son algunas de las infecciones genitourinarias, que tal vez el hombre o la mujer tiene una incomodidad, pero no le da más color. Pero tiene que haber, entonces es cuadro clínico. Ese paciente que presenta con una artritis inflamatoria que es oligoarticular, que en español eso quiere decir que no va a envolver todas las articulaciones. Una, dos, si tenemos, por ejemplo, en adición a eso la conjuntivitis, el dedito hinchado en forma de dactilitis, ya se va construyendo un cuadro. Por lo tanto, tiene que haber una sospecha aquí una sospecha de parte del médico que está viendo al paciente y tiene que haber unos hallazgos que se encuentren que van de acuerdo. Claro, cuando se le hacen las pruebas de sangre, el paciente va a tener las pruebas de inflamación elevadas. Pero no, y en algunos pacientes hay unos marcadores genéticos, pero ya son un poco más sofisticados, ¿verdad? Pero realmente, pues no hay una prueba de artritis reactiva y yo te diga, vete, hazte la prueba de artritis reactiva y me la traes. Y ese paciente, posiblemente el médico que lo diagnostica, ¿lo va a atender, le va a proveer el tratamiento o lo va a referir a algún otro médico? Bueno, usualmente los reumatólogos manejamos ese problema por varias razones. Una de ellas es que tú tienes que estar familiarizado con la condición y cómo manejarla. El manejo de esta condición va a tener mucho que ver con la severidad de la presentación. Un paciente que tiene una presentación menos leve, pues tú le vas a dar antiinflamatorios, tal vez una dosis corta de prednisona, siempre buscando si todavía hay la fuente de la infección. Si hay diarrea, un cultivo de diarrea, si hay síntomas genitourinarios, pues hay que hacerse un swab genitourinal, porque si todavía hay presencia de la infección hay que tratarla, hay que dar antibióticos, ¿verdad? Ya una vez tú has liquidado esa parte de la preocupación, vamos a tratar los síntomas. Como mencioné primero, es autolimitante en la mayor parte de los pacientes, que eso quiere decir que va a desaparecer al paso de los tiempos, por ejemplo, 6, 12 meses. Pues no siempre va a requerir un tipo de tratamiento como los de artritis reumatoidea y demás, pero sí, tú vas a tratar para controlar esos síntomas, para devolverle al paciente su calidad de vida y para que entonces el proceso de inflamación disminuya. Pues antiinflamatorio, prednisona si es necesario. Hay un grupo pequeño de estos pacientes que pueden desarrollar una forma crónica. Esos ya van a necesitar medicamentos que llamamos modificadores de enfermedad, que son un poquito más intensa la terapia y con una visión de ser de largo plazo. Así es que, en otras palabras, esa manifestación eventualmente sí la va a tener que ver, el paciente va a tener que visitar un reumatólogo para que pues entiendo yo que nosotros somos la especialidad que más está relacionada con esto. Y si, por ejemplo, tiene una articulación hinchada, una de las cosas que nosotros hacemos es aspirar e inyectar la articulación, que eso pues usualmente un médico primario no lo va a hacer. El ser capaz de distinguir ciertos hallazgos y ciertas cosas que vamos a ver, como mencioné, que tienen que ver con estar familiarizado con la condición. Pues entiendo yo que el paciente va a presentar a su médico primario, pero en muchas ocasiones va a ser referido a verse con el reumatólogo. Aunque ya mencionó que este tipo de artritis tiene un término, ¿cuál es la diferencia? Creo saber, ¿verdad? O entender cuál es la diferencia entre este tipo de artritis y otras artritis. Bueno, mira, por ejemplo, la artritis que es reactiva va a estar asociada a una infección. Claramente, aunque tú no recuperes esa bacteria en un cultivo, va a haber un evento que fue asociado a una infección que fue lo que detonó esta respuesta del sistema
inmunológico o el sistema de defensa, que no es el caso usualmente en las otras artritis. La artritis inflamatoria como artritis reumatoidea va a ser simétrica, o sea que si mi mano derecha está hinchada, mi mano izquierda está hinchada, si mi rodilla izquierda, igual en ambos lados del cuerpo. Esta se va a comportar de una manera distinta, va a envolver una, dos, tres articulaciones y van a ser esporádicas, tal vez un lado derecho, el lado izquierdo. La presentación y la respuesta a tratamiento varía, porque en las artritis reactivas, si no se complica, el paciente debe ir mejorando según va pasando el tiempo. Una artritis inflamatoria, tú no vas a ver eso, tú vas a ver progresión por la cronicidad de la enfermedad, tú vas a ver progresión del daño, de la inflamación, del dolor, de la incapacidad. Pues tiene en sí sus diferencias que son claras, ¿eh? Sí, no, es importantísimo porque obviamente lo que acaba de decir, que en este caso puede la artritis, las otras artritis son enfermedades crónicas, o sea que no necesariamente este tipo de artritis reactiva va a ser una enfermedad crónica. Entendemos que puede tener un final, o sea que ya después de un tiempo la persona se recupera. Uh-huh. Sí, hay 1% de los pacientes que desarrollan cronicidad. Y ese es el paciente que ya tiene una predisposición genética. Vamos a decir, tú tienes familia de gente con artritis psoriásica o con espondiloartropatía, o ya tú tienes esa herencia en tus genes. Llega este evento que va a estimular tu sistema de defensa y prende el asunto de la artritis y después ya no se apaga porque se activa esos genes que están asociados a cronicidad. Pues sí, ese % de pacientes, que es el menor, puede desarrollar una artritis que básicamente va a comportarse y a responder igual que lo que nosotros conocemos como espondiloartropatías, que son artritis relacionadas a envolvimiento de la espalda, las articulaciones inferiores, tal vez psoriasis o enfermedad inflamatoria del intestino. Pues ese grupo de pacientes que desarrollan cronicidad se van a comportar como un paciente que tiene espondiloartropatía, ¿ves? Bueno, y antes de que continuemos, quiero recordarle a las personas que nos están escuchando, estamos conversando en la mañana de hoy con la doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga y parte de nuestra junta directiva de la Fundación, sobre artritis reactiva. Como siempre les menciono, este programa se puede volver a ver, puede escuchar nuevamente en nuestra página de Facebook de Fundación FER y eventualmente estará en nuestro canal de YouTube y en la página de la Fundación, fundacionfer.org, para que lo comparta, para que si tiene alguna duda, para que si quiere que alguna persona que piensa que puede serle útil lo comparta con ellos, etcétera. Así es que no, porque no lo oigan hoy o lo tomaron a mitad de camino, lo pueden ver completo eventualmente en cualquiera de estas alternativas. Doctora, y hablando de espondiloartritis, esta palabra a mí siempre yo tengo que mencionar. Espondiloartritis está bien, lo puedes decir así, espondilopatía son distintas variaciones. Ajá. Básicamente, ¿cuál es la razón por la cual entonces esa persona caería en ese renglón de artritis? Es por el patrón de envolvimiento y por la respuesta a tratamiento. ¿Qué pasa? Que los pacientes que tienen espondiloartropatías o espondilitis, ¿verdad?, van a tener envolvimiento de la espalda, que es uno de los síntomas que no he mencionado porque se puede ver con esta artritis reactiva. Es lo que nosotros llamamos un dolor inflamatorio de espalda, que no es el que tú te pusiste a trabajar en el patio y te lastimaste, sino que tú te levantas con ese dolor, se agrava con descanso, se mejora con actividad física, y ese tipo de dolor inflamatorio de espalda es uno de los síntomas cardinales de las espondiloartropatías. Sin embargo, también lo podemos encontrar en las condiciones de artritis reactiva. También vamos a tener lo que yo mencioné primero, un envolvimiento asimétrico e irregular de las articulaciones. Las espondiloartropatías, si tú tienes envolvimiento, puedes tener de una rodilla, de un tobillo, no como artritis reumatoidea, que tiende a ser bilateral y simétrico. Pues entonces, en ese aspecto se parecen también. Vamos a tener una artritis que puede envolver una o dos articulaciones en distintas partes del cuerpo, puedes tener dolor inflamatorio de espalda, y para hacerlo más interesante, va a responder al mismo tratamiento o de la misma manera al tratamiento que se da a pacientes que tienen espondiloartropatía o espondilitis. Y hablando de tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento tiene esta artritis reactiva? Bueno, si es
diagnostica, se sabe que esto es lo que tiene, ¿qué tipo de tratamiento corresponde? Va a estar asociado a la severidad de los síntomas, ¿verdad? Si el paciente es un paciente que tiene una forma que no es severa, tú puedes tratar antiinflamatorios ya, pues tienes que ajustarlo, porque si es un paciente que tiene una enteritis o una inflamación del intestino, pues el antiinflamatorio puede ser irritante o puede causar tal vez riesgo de sangrado. Pero en términos generales, si es una manifestación más leve, tú le puedes dar antiinflamatorio. Ya si el paciente no responda o está bien limitado cuando llega donde ti, tú puedes usar también esteroides una vez has tratado y eliminado y sacado del medio el issue de la infección. Importante que primero hay que estar seguro que no hay una infección activa, que se trata esa infección, entonces ya podemos pasar a usar las esteroides o prednisona o medrol o lo demás por un corto plazo a lo que la condición comienza a reaccionar. Si tenemos un paciente que es resistente a antiinflamatorios por boca, a prednisona, ya usualmente es un paciente que va a desarrollar una manifestación crónica. Y ya ahí podemos empezar a usar las medicinas que usamos con los pacientes de espondiloartropatía, como la sulfidina, incluso llegar hasta usar biológicos si fuera necesario. O sea que el tratamiento tiene que ser ajustado a la necesidad del paciente y a la severidad de la presentación. Y obviamente condicionado a que ya la infección haya sido tratada, ciertamente. La causante esté fuera del panorama, ¿verdad? Para que haya otro tipo de reacción. En otras palabras, estos pacientes que usted mencionó la posibilidad de esos marcadores genéticos, pero que puede tener cualquier persona y no lo sabe. ¿A qué otros factores de riesgo puede haber, además de eso? Bueno, los factores cuando es genitourinario, pues son una exposición a actividad sexual no protegida, donde puede haber contacto de enfermedades de transmisión sexual. Y eso va a representar la parte de estos pacientes que desarrollan la condición por una infección genitourinaria. Por lo tanto, esos son casos esporádicos, ¿verdad? No es que ocurre en X% de la población en todas partes, sino que va a depender del estilo de vida, de la exposición del paciente y demás. Hay a los que son por enfermedades del tracto gastroenterológico, por infecciones, pueden estar asociados a brotes. Por ejemplo, si hubo una fiesta o un festival, o como en Europa cuando hubo el asunto de los pepinillos, ¿te acuerdas de los pepinillos esos que venían de Alemania, qué sé yo? Pues siempre 1% de esos pacientes que sufren esas infecciones, o sea, disentería infecciosa, van a desarrollar 1% de ellos este tipo de reacción. Pues entonces se puede ver por brote. Una boda donde la comida estuviese dañada, hay un festival donde la gente comiera de X cosa y esa carne estuviese contaminada, pues sí, nosotros podemos ver brotes de ese tipo de problemas. Pues, pero esas son conductas que pues tú no puedes realmente controlar. Ahora, las de transmisión sexual, pues están asociadas a prácticas sexuales que no usan protección o que pues ya ha sido persona promiscua u otras cosas así, pues va a aumentar el riesgo de esa infección. Doctora, sí. ¿Y quiénes? Porque sabemos, ¿verdad? Las personas que tienen estas condiciones reumáticas, generalmente nuestro público sabe que la mayor parte, el porciento más alto de las personas que tienen condiciones reumáticas son mujeres. En este caso, ¿quiénes lo padecen? ¿Quiénes están expuestos a esto en términos de sexo y edad? En este caso, bueno, va a ser adulto joven usualmente. Recuerda que estábamos hablando de las exposiciones genitourinarias, pero también las infecciones por disentería en niños, pues no vemos tanto eso, aunque puede ocurrir. Más bien son adultos jóvenes. Y es igual en ambos sexos. La incidencia va a ser equitativa mujer y hombre. No hay, como en artritis reumatoidea, por ejemplo, una preferencia de la mujer, sino que aquí tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar el problema. Que no discrimina. Es lo que sí, esta no discrimina, esta pues no discrimina contra nosotras. Ya tenemos suficiente, creo yo, para que además entonces siga ese embate, ¿verdad? Doctora, ya hablamos de que sí, eventualmente puede ser que esta persona que adquirió esa artritis activa, simplemente un día ya no necesite más medicamentos, se curó. Sí. ¿Puede dar otra vez esa, le puede volver a tener un...? Sí, claro que sí, mira.
tú sabes que eso va a tener que ver con el riesgo y exposición, lo que habíamos hablado primero. Por ejemplo, prácticas no seguras de sexuales con promiscuidad, distintos parejos sexuales donde no hay un control y puede haber exposición a infecciones y bacterias. Claro, esa persona va a estar en mayor riesgo. Caramba, el que le dé una disentería infecciosa y una artritis reactiva 2 veces, pues es bien desafortunado. Pero técnicamente hablando, pues si tú vuelves a comer algo y desarrollas una infección intestinal, podrías tener el cuadro de nuevo, claro que sí. Que puede estar susceptible también a eso, me imagino yo. Las personas que tienen esa, vamos a decir, vulnerabilidad, por ejemplo. Sí. Bueno, casi estamos llegando a la mañana de hoy. Me gustaría que en términos generales nos diera recomendaciones para estas personas que nos escuchan. Bueno, mi recomendación número 1 es que tengamos consciente que a estas infecciones pueden estar asociadas con artritis. Que si usted desarrolla, y disculpe que mis perros están muy pasionales al respecto, si usted desarrolla una infección geniturinaria y luego de eso, o una infección gastrointestinal, comienza a tener síntomas musculoesqueletales, busque la ayuda de un reumatólogo temprano. Es importante controlar esos síntomas tempranos, no solamente porque eso puede interferir con su calidad de vida, sino pues por las consecuencias que pueden tener a largo plazo. Interfiere con su trabajo, interfiere con su vida familiar, puede generar un problema crónico. Por lo tanto, busque ayuda. Y si usted tiene un familiar, es conocimiento, tener el awareness, ¿verdad? El saber que eso puede ocurrir y que debemos buscar ayuda si nos ocurre. Educarnos, ¿verdad? Que eso, educarnos. Esta misión es educar al paciente para que tenga esa calidad de vida, esa vida más saludable y activa y productiva. Y me imagino que en términos generales, pues estas personas que se mantienen siendo, ¿verdad? Saludables, pues tienen quizás menos probabilidades de tener esta situación. Así es que eso es para mí importante. Así es que le agradezco muchísimo a la doctora este tiempo que nos brinda siempre con su experiencia y con su sabiduría con relación a estos temas. Así es que por favor, que sabe que su invitación está abierta. Sí. Y para mí siempre es un placer y tú lo sabes. Siempre esta ha sido una de las cosas que más he disfrutado, que es la parte de la educación, y yo disfruto eso. Y quiero, ya que la tengo aquí al frente de nosotros, quiero decir que originalmente este programa, que ya lleva casi 7 años en el aire, originalmente esta idea de este programa radial fue de la doctora María. Así que estamos aquí gracias a ella, porque ella la pudimos materializar. Así que gracias. Y digo, bienvenida siempre. Muchas gracias a todos y gracias a Bristol Myers Squibb por traer este programa el mañana de hoy. A ustedes que nos escuchan, los espero el próximo sábado a las 7:30. Que Dios los bendiga a todos. Salud. Excelente. Bye.